Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en un tema que sigue siendo relevante a pesar del tiempo, el supuesto romance y la fallida boda de dos titanes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para una dosis extra de drama, chismes y detalles exclusivos. Soy y me encanta compartir con ustedes las historias más apasionantes y polémicas. Y esta, amigos, es una que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. ¿Están listos para revivir el furor que causó la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir, y para descubrir cuánto, en teoría, se gastaron en ese evento que nunca llegó a materializarse? ¡Vamos allá! Como ya les mencioné, para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno de las series turcas, permítanme darles una breve introducción a nuestros protagonistas. Can Yaman, un hombre con una belleza impactante y un talento innegable, se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su carisma y su dedicación a la actuación lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Y por otro lado, Demet Özdemir, una mujer encantadora y talentosa, que ha demostrado su versatilidad en una gran variedad de roles. Su belleza y su carisma también la han convertido en una de las actrices más queridas del público. Pero lo que realmente catapultó a estos dos actores a la fama fue su participación en la serie Erkenci Kuş, una comedia romántica que conquistó el mundo con su encanto y su historia de amor. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable, y los fans no tardaron en soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Y como suele suceder, los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular rápidamente. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban las esperanzas de los fans. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Las apariciones públicas de la pareja se convirtieron en un evento, y cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado al detalle. ¿Realmente estaban enamorados? ¿Estaban saliendo? ¿Era todo parte de una estrategia publicitaria? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas eran escasas. Pero la chispa parecía real, y los fans estaban convencidos de que estaban destinados a estar juntos. Empezaron a circular rumores sobre una posible boda. Se hablaba de planes, de preparativos, de detalles que en teoría harían de este evento algo inolvidable. Los medios de comunicación, por supuesto, estaban al tanto de todo, y comenzaron a especular sobre el lugar de la ceremonia, el vestido de novia, la lista de invitados, y el presupuesto total de la boda. Y aquí es donde el asunto se pone interesante. Porque aunque el revuelo mediático fue enorme, la boda nunca se concretó. Y esto, amigos, es lo que convierte esta historia en un auténtico drama. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué impidió que la boda de ensueño se hiciera realidad? Como es habitual en estos casos, las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunas fuentes afirmaban que la pareja había roto por diferencias de personalidad. Otros hablaban de incompatibilidad, de agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos. Incluso se rumoreó que había terceras personas involucradas, que habían interferido en la relación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, alimentaron el fuego con rumores y análisis que mantenían a los fans pegados a sus pantallas. Las revistas del corazón publicaban portadas con fotos de la pareja, analizando cada detalle de su relación. Los programas de televisión dedicaban horas y horas a debatir sobre el tema, y los expertos en farándula analizaban cada gesto, cada palabra, buscando señales que revelaran la verdad. Pero la verdad, como suele suceder, nunca fue revelada por completo. La pareja, por su parte, se mantuvo hermética, y rara vez hizo declaraciones sobre el tema. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más las especulaciones y el misterio. Y en medio de todo este revuelo, uno de los rumores más persistentes y llamativos fue el relacionado con los gastos de la supuesta boda. Se decía que, de haberse celebrado, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir habría sido un evento espectacular, a la altura de las grandes bodas de Hollywood. Se hablaba de un despliegue de lujo y ostentación, con un presupuesto que dejaría boquiabiertos a muchos. Según las fuentes, se habrían gastado fortunas en el vestido de novia, que se rumoreaba sería un diseño exclusivo de una casa de moda de renombre internacional. El vestido por sí solo sería una obra de arte con detalles únicos y un diseño que realzaría la belleza de Demet Özdemir. Se estimaba que el precio del vestido podría oscilar entre los cientos de miles de euros.
Un auténtico derroche de glamour y elegancia. Y hablando de glamour y elegancia, la ceremonia y la recepción habrían sido un evento digno de la alfombra roja. Se barajaron lugares de ensueño como lujosos hoteles en la costa turca o incluso una isla privada. La pareja quería crear un ambiente mágico, un lugar donde los invitados pudieran sentirse como en un cuento de hadas. Se especulaba con la presencia de cientos de invitados entre familiares, amigos, colegas de profesión y, por supuesto, los medios de comunicación. La lista de invitados habría sido cuidadosamente seleccionada, con personalidades del mundo del espectáculo, la moda, la política y los negocios. El objetivo era crear un ambiente exclusivo, donde los invitados pudieran disfrutar de una experiencia inolvidable. La decoración del evento habría sido otro de los puntos fuertes de la boda. Se habla de flores, luces, telas y detalles que crearían una atmósfera mágica y romántica. Se contrataría a los mejores diseñadores florales, quienes se encargarían de crear arreglos espectaculares que adornarían el lugar de la ceremonia y la recepción. Las luces y las velas por su parte crearían un ambiente cálido y acogedor, que realzaría la belleza del lugar. La comida y la bebida también habrían sido un aspecto crucial de la boda. Se contrataría a chefs de renombre internacional, quienes se encargarían de crear un menú exquisito y sofisticado. Se ofrecerían platos de alta cocina, elaborados con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Los invitados, por supuesto, disfrutarían de una experiencia culinaria inolvidable. La música, por supuesto, también tendría un papel importante en la boda. Se rumoreaba que la pareja había contactado con artistas de renombre internacional, quienes se encargarían de amenizar la ceremonia y la recepción. La música, por supuesto, tendría que ser perfecta, y se seleccionaría cuidadosamente para crear el ambiente deseado. Se especulaba también con la presencia de un equipo de profesionales de la imagen, quienes se encargarían de documentar cada momento de la boda. Se contratarían fotógrafos y videógrafos de renombre, quienes se encargarían de capturar los momentos más emotivos y especiales del evento. Las fotos y los vídeos, por supuesto, serían un recuerdo imborrable de ese día tan especial. Los gastos en catering, decoración floral, fotografía y vídeo profesional, entretenimiento, alquiler del lugar y, por supuesto, los honorarios del personal, habrían sumado una cifra astronómica. Se hablaba de millones de euros invertidos en esta celebración. Algunas estimaciones, según lo que se filtró en ese momento, situaban el presupuesto total en una cifra cercana a los 2 o 3 millones de euros. Una suma de dinero increíble. Pero, como ya sabemos, la boda nunca se celebró. Entonces, ¿dónde quedó todo ese dinero? Es una pregunta que seguramente muchos se hicieron. ¿Se cancelaron los contratos con los proveedores? ¿Se negociaron nuevas condiciones? ¿O simplemente se perdieron grandes sumas de dinero? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es del todo clara. Lo que sí es seguro es que la supuesta boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue un tema que generó un gran revuelo y, de alguna manera, dejó un sabor agridulce en muchos de sus fans. Las especulaciones sobre qué pudo haber ocurrido con los preparativos y el dinero invertido se multiplicaron. ¿Se recuperó algo de la inversión? ¿Se negociaron acuerdos con los proveedores? ¿Se utilizaron algunos de los servicios para otros eventos? La incertidumbre rodeó el tema y los fans, aunque tristes por la cancelación de la boda, no dejaban de preguntarse qué había pasado realmente. Hoy en día, ambos actores han rehecho sus vidas. Can Yaman ha seguido cosechando éxitos profesionales, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Ha consolidado su carrera internacional y se ha convertido en un ícono de la moda y el estilo. Su imagen es solicitada por numerosas marcas, y su nombre sigue generando un gran interés en el público. Mehmet Özdemir también ha continuado con su exitosa carrera, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado su versatilidad y su talento consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su belleza y su carisma siguen cautivando al público, y su trabajo es reconocido tanto en Turquía como en otros países. Ambos han encontrado su camino, y aunque la llama del romance se apagó, su éxito sigue brillando con intensidad. Han demostrado que a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante y alcanzar el éxito profesional y personal. Este caso nos demuestra cómo el mundo de las celebridades puede ser fascinante y a la vez lleno de incertidumbre. Los rumores, las especulaciones, las expectativas, a veces, la realidad es muy diferente a lo que se muestra en las redes sociales o en los medios de comunicación.
La vida de las celebridades, como la de cualquier persona, está sujeta a cambios y desafíos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó una lección importante, la importancia de la privacidad y de la protección de la vida personal, incluso en un mundo donde la exposición mediática es constante. Y aquí llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco y que hayan disfrutado de conocer todos los detalles de este escándalo, y de cuánto, supuestamente, se gastaría en la boda de ensueño de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, ha sido un placer compartir este contenido con ustedes. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su boda de ensueño, los detalles de los posibles gastos y, finalmente, el hecho de que la boda nunca se llevó a cabo. Hemos explorado las especulaciones, las informaciones filtradas y, sobre todo, la fascinación que el mundo de las celebridades ejerce sobre nosotros. Hemos visto cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir en la percepción pública de las relaciones y los eventos, y cómo la especulación y el chisme pueden generar un gran interés en torno a la vida de las celebridades. Hemos analizado los posibles gastos de una boda de ensueño, imaginando la magnitud del evento y los detalles que lo harían inolvidable. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y la protección de la vida personal en un mundo cada vez más expuesto. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo del chisme turco. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir su opinión sobre este tema, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que la boda realmente estuvo planeada? ¿Creen que fue una estrategia publicitaria? ¿Qué opinan de los posibles gastos? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Adiós.